Habiendo visto ya los contenidos asociados a dominio recorrido, que es como la base para poder construir todo lo demás, vamos a ver propiedades algebraicas de las funciones, propiedades de las funciones algebraicas, como son las características de esta función. ¿Ya? Entonces, características gráficas y algebraicas. Entonces, características gráficas y algebraicas. Ok, entonces, dicho esto, lo primero que vamos a ver, lo que se conoce como intersecciones con los ejes coordenados. ¿Ya? Las funciones, ¿cierto? Las gráficas de las funciones se pueden intersectar con los ejes coordenados, tanto con el eje X como con el eje Y. Y cuando buscamos eso, por ejemplo, si queremos buscar intersecciones con el eje X, es lo que se le llama conjunto de los ceros, ¿ya? Entonces, el conjunto de los ceros van a corresponder a los elementos de X en el dominio de la función, tal que la función como tal es igual a cero. Entonces, en términos prácticos, una intersección, los ceros de la función, si nosotros los llevamos a gráfica, estamos hablando de ese punto, por ejemplo, vendría siendo un cero, ¿ya? Si yo tengo una gráfica, qué sé yo, y pasa por ahí, podría tener no necesariamente uno, podría tener dos o más, o incluso no tener tampoco. Pero estos puntitos que intersectan al eje X son los llamados ceros de los. ¿Qué característica tienen estos dos puntitos que están acá? La función evaluada en ese punto, tanto en x1 como en x0, es igual a cero. ¿Ya? Entonces, ahí se producen las intersecciones de la gráfica de la función con el eje X. Por otra parte, por otra parte, si queremos buscar intersecciones con el eje Y, ¿ya? Hay que tener cuidado porque se dice que la intersección de la gráfica de una función con el eje Y se produce si, primero, el cero está en el dominio de f y se obtiene haciendo f de cero. O sea, si el cero se encuentra en el dominio de la función, entonces podemos encontrar intersecciones con el eje Y, ¿cierto? Y si usted quiere saber en dónde se produce esa intersección, tiene que reemplazar la x por cero en la función. En tal caso, ¿cómo se ve esto? Supongamos que usted tiene una gráfica igual a f de x, usted tiene acá x y, entonces este puntito que está aquí, que le vamos a llamar y sub 0, corresponde justamente al valor de la función evaluado en cero, ¿ya? Entonces esa es como la primera propiedad que nosotros vamos a ver, es decir, la intersección de la gráfica de una función con los ejes coordenados. Con el eje x o ceros hacemos la función igual a cero y buscamos los valores de x. Y si queremos encontrar con el eje y, tenemos que verificar que el cero esté en el dominio de la función, se encuentre dentro del dominio. Y si queremos saber cuál es, reemplazamos la x por cero en la función.
¿Ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo para que se entienda la situación, ¿no? Entonces, ejemplo para f de x igual a x cuadrado menos uno dividido en x cuadrado más 4 determine la intersección, las intersecciones, la o las, de la gráfica con los ejes coordenados. Ya, entonces vamos a ver ahí un pequeño ejemplo. Primero, decimos eje X, entonces hacemos f de x igual 0, sí, solo sí. X está en el dominio de f y la función, ¿cierto? Se hace igual a 0. Entonces, en primer lugar, vamos a resolver esa ecuación y decimos, mira, x cuadrado menos uno dividido en x cuadrado más 4 es 0, sí, solo sí. El numerador de la fracción es 0. Eso nos entrega dos valores, es decir, x igual menos uno y x igual 1, ¿verdad? Entonces, la gráfica de f intersecta al eje X en los puntos menos 1,0 y 1,0. ¿Ya? Cuando yo hago una intersección, ¿cierto?, de la gráfica con el eje X, quiero dejar claro que este punto tiene coordenadas X sub 0,0 y este tendría coordenadas X sub 1,0. En cambio, este punto de acá, que es la intersección del eje Y, tendría coordenadas 0,0. ¿Ya? Por otra parte, ahí tenemos el eje X. Ahora vamos a hacer la intersección con el eje Y. Para la intersección de la gráfica de la función con el eje Y, notamos que el dominio de la función es todos los reales. Esto porque, si usted se fija, el denominador de la función, que es este, es siempre distinto de cero. Luego, el cero se encuentra en el dominio de f. Además, si hacemos f de 0, al reemplazar la x por 0 en la función, me queda 0 al cuadrado menos 1 dividido en 0 al cuadrado más 4, y eso es menos un cuarto. Por lo tanto, la gráfica de f intersecta al eje y en 0 menos un cuarto. ¿Ya? Ahí está. Se ve bien ahí, ¿verdad?
Sí, sí, bien. Ya, entonces vamos a ir con otra propiedad que tienen que ver con los signos. Entonces la primera era las intersecciones. Ahora vamos a ir con la segunda propiedad que tiene que ver con los signos. La propiedad de los signos corresponde a determinar los intervalos geométricamente. Los signos de una función corresponden a los intervalos en que la gráfica de f se encuentra sobre el eje X y bajo el eje X. ¿Ya? Esto quiere decir, nosotros vamos a buscar los signos, le vamos a llamar conjunto F más. Vamos a ponerle esa simbología. El conjunto de los F más van a ser todos los X en el dominio, o pongámoslo así mejor, ¿ah? F sub más. Como todos los X en el dominio de F, en donde la función es mayor que cero. Y vamos a buscar los F menos, que corresponden a todos los elementos del dominio de la función, en donde la función es negativa. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos buscando, si nosotros graficamos o interpretamos geométricamente esto, va a ser algo como esto, miren. X y, entonces tenemos un gráfico aquí, supongamos que ahí traspasa, por acá sube, pues de nuevo, qué sé yo, ahí. Entonces, aquí tenemos los puntos de intersección de la gráfica con los ejes coordenados y podemos notar de que esta parte que está en roja, que se destaca en rojo, la gráfica se encuentra sobre el eje X, está por encima. Entonces, eso significa que esta zona en roja son todos los elementos de X que están en F más. O sea, en esta parte, la función es mayor que cero, porque el gráfico se encuentra sobre el eje. En esta parte que está aquí, que la vamos a destacar, la gráfica se encuentra bajo el eje. Entonces ahí decimos que X se encuentra en F menos, conjunto F menos. Aquí la función F es menor que cero. Y al otro lado, nuevamente tenemos elementos, por ejemplo, donde la gráfica vuelve a estar por sobre el eje X. Entonces ahí la función nuevamente es X está en F más. Y la función aquí es mayor que cero. En esta parte de acá, chiquitita, ¿cierto? Pero no menos importante, no por eso menos importante, ¿cierto? Aquí X está en F menos. Entonces ahí la función F es menor que cero. ¿Se entiende a qué se refieren los signos? Son los intervalos en donde el gráfico está por encima del eje y en donde el gráfico está por debajo de él. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí. Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, eso es básicamente los signos. Los signos representan justamente las zonas en donde se va a encontrar la gráfica de nuestra función. Entonces, podríamos ver
Yo imagino que esto lo están dibujando y podríamos hacer un ejemplo para ver justamente de qué se trata esto, ¿no? Ejemplo. Vamos a hacer largo. ¿Mm? Las zonas se delimitan cuando el i vale cero, ¿no es cierto? Ahí, en ese Sí, momento, se delimitan las zonas. exacto, esos son los ceros o las intersecciones con el eje X. Entonces, cada vez que y vale cero, yo paso a la otra zona, digámoslo así. Claro, podría pasar o podría ser tangente, po, devolverse, También, claro, claro. ¿ya? Pero Mejor esos dicho, puntos deja de son estar en su zona. exactamente, son Ya. puntos de quiebre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya, veamos un ejemplo. Entonces, para f de x igual a x cuadrado menos uno dividido en x cuadrado menos 9, determine los signos de f. ¿Ya? Entonces, usted lo que va a hacer es decir, bueno, el conjunto f más corresponde a todos los x en el dominio en donde la función es mayor que cero. El conjunto f menos corresponde a todos los x en el dominio en donde la función es menor que cero. Entonces, lo primero que tengo que establecer, ¿cierto? Como los conjuntos f más y f menos dependen del dominio, lo primero que tengo que hacer es determinar el dominio. Entonces, observamos que el dominio de la función, como es una fracción, ¿cierto? Serían todos los x, tales que el denominador no puede ser cero. Vemos que x cuadrado menos 9 es cero, siempre que esta expresión sea cero. Es decir, cuando x vale 3 o cuando x vale menos 3. Por lo tanto, el dominio de la función corresponde a todos los valores de x, tales que x no es ni menos 3 ni 3. Es decir, todos los reales, a excepción del menos 3 y el 3, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Ya, entonces ahora vamos a ver qué pasa con los conjuntos. Además, x cuadrado menos uno sobre x cuadrado menos 9 es mayor que cero si y solo si x menos uno por x más uno partido por x menos 3 por x más 3 es mayor que cero. De manera muy similar, x cuadrado menos uno sobre x cuadrado menos 9 es menor que cero si esa misma expresión es negativa. Por lo tanto, el problema para determinar los signos de la función se reduce a resolver inecuaciones. Y estas inecuaciones nosotros las sabemos resolver. Entonces nos disponemos a trabajar como lo habíamos hecho antes, con una tabla de signos donde determinamos todos los valores críticos, ¿verdad? Y esta tabla en gran medida nos va a ayudar a poder resumir el comportamiento de los signos de la función completa. Porque si usted se fija aquí, usted tiene menos infinito, tiene el menos 3 menos uno, el 3 y posteriormente más infinito. Entonces aquí usted tendría todos los factores
¿verdad? Entonces aquí usted tiene x menos uno, x más uno, x menos 3, x más 3. La función completa, tendríamos que esto se hace cero acá, esto se hace cero acá, esto se hace cero por allá, este por acá, y hacemos el estudio de signo igual como cuando resolvíamos inecuaciones. Es decir, menos, 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 más, menos, menos, más, menos, 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 más. Bueno, y ahí ustedes ya saben, entonces esto sería más, menos y más. Entonces la función es positiva en los intervalos donde f presenta un signo más, es decir, en estos tres. Y la función es negativa, vamos a ponerlo con los mismos colores que estábamos usando. Función positiva lo usábamos con rojo. Y la función negativa con celeste, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir sin ningún problema lo siguiente. F de x es mayor que cero si y solo si x pertenece al intervalo del menos infinito al menos 3, unión del menos uno al uno, unión del 3 al más infinito. Este es el conjunto F más. Profe, no, todos son abiertos, sí. Sí, son todos abiertos, son desigualdades estrictas. Pero ¿y los que están abajo en el dividendo abajo? No. Por eso mismo, po, con mayor razón tienen que ir abiertos porque no se pueden considerar. Ah, ok. Y por otra parte, F de x es negativo si x pertenece al conjunto que va del menos 3 al menos uno y del uno al 3. Ese sería el conjunto F menos, es decir, ahí la función es negativa. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer como un diagrama, ¿verdad? Un diagrama para representar en qué zonas tendríamos gráfica, a partir de lo anterior, podemos indicar la región del plano XY en que se encuentra la gráfica de F. ¿Ya? O sea, ya con esa información es suficiente para poder decir, mira, la gráfica yo no te la puedo describir todavía porque me falta mucho estudio para eso, pero sí te puedo decir dónde va a aparecer y dónde no. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, usted dibuja el plano, dibuja los valores, ¿verdad? En este caso, aquí vamos a poner menos 3, menos uno, el uno, acá el 3, y aquí hay divisiones, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, que la función es positiva del menos infinito al menos 3, lo voy a pintar con rojo igual. Es decir, en esta zona, la gráfica aparece por sobre el eje, es decir, sí o sí el gráfico tendría que aparecer acá arriba, no puede aparecer abajo. También aparecería arriba entre el menos uno y el uno. Y también aparece arriba del 3 en adelante. Ya, estas son las zonas en donde el gráfico aparece, las regiones del plano en donde va a aparecer la gráfica de esta función.
Y por otra parte, la función es negativa entre el -3 y el -1. Y también entre el 1 y el 3. O sea, en esta zona aparece. Todas las zonas que están mostradas en blanco, no hay gráfica. No está la gráfica de la función. En la gráfica sí o sí aparecen esas zonas en rojo para el caso cuando es positiva y en azul o en celeste, ¿cierto? Para el caso cuando la función es negativa. Entonces, si se dan cuenta, con los signos yo puedo establecer en qué regiones del plano va a aparecer la gráfica. Ya, entonces vamos a ir con otro concepto que tiene que ver con el concepto asociado a simetrías. ¿Ya? Este era el concepto 2, número 3, paridad. Entonces, primero, sea F definida en un conjunto dentro de R donde D simétrico. Cuando hablo de un dominio simétrico me refiero a que si usted le tira una línea al medio, justo en el eje Y, tiene los mismos elementos para el lado izquierdo del eje Y como los mismos hacia el lado derecho del eje Y. Entonces, un dominio simétrico. Les voy a dar un ejemplo de dominio simétrico. Por ejemplo, un dominio simétrico podría ser de la forma menos a, o podría ser abierto también, o podría ser menos infinito a menos b, unión de b al infinito. Ahí tienen dominios simétricos. ¿Se entiende la idea, no? ¿Qué me refiero con dominio simétrico? ¿Verdad? Sí, Ya. Entonces, primero, diremos que f es par si para todo x en D se tiene que x está en D, menos x también, y f de menos x es igual a f de x. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la función sea par significa que la función presenta una simetría con respecto al eje Y. Es decir, si yo tengo un gráfico, por decirles algo, que es así, entonces para el otro lado va a pasar exactamente lo mismo. No me quedo muy simétrico, pero ustedes entienden. Una pregunta, entonces, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado es típicamente una función simétrica, ¿no es cierto? Exacto, esa es una función par. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de simetría que posee una función par. Entonces, hay simetría con respecto al eje Y. Segundo, diremos que f es impar si para todo x en D se tiene que x está en D, menos x también está en D, y f de menos x es igual a menos f de x.
Entonces, este tipo de funciones tiene otro tipo de simetría. Se le conoce simetría central, es decir, con respecto al origen. O sea, si usted tiene una gráfica de la función que es así, la función simétrica, ¿cierto? Se va a repetir de la misma manera para el otro lado. ¿Se entiende? Entonces aquí el tipo de simetría es una simetría con respecto a eso. La función posee una simetría con respecto al origen. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Observación. Existen funciones que no tienen ningún tipo de simetría. Ejemplo, podría ser cualquiera, podría ser x más 2. Esa función no es ni par ni impar. ¿Ya? Otra función que no tenga ningún tipo de simetría, x cuadrado menos x. Tampoco. No es ni par ni impar. ¿Ya? Así que tampoco está mal decir, no, esta función no tiene simetría. No, no cumple con la propiedad de arriba, que son estas dos básicamente, ¿no? Para estudiar simetrías uno lo que hace es averiguar si se cumple esa igualdad o no. Y así como podemos hacer observaciones de funciones que no tienen ningún tipo de simetría, también podríamos hacer observaciones de funciones que siempre en general son simétricas. Por ejemplo, observación, ¿cierto? Lo primero, las funciones f sub m de x igual a x elevado a 2m. Supongamos que m es un entero, distinto de cero, por supuesto, son todas pares. O sea, todas las funciones con potencia par son pares. Mientras que las funciones Gm de x igual a x elevado a 2m más 1, m en z, a excepción del cero, son todas impares. Un ejemplo, ¿no? Una tercera observación es que la función valor absoluto, a pesar de que después las vamos a estudiar, pero de todas maneras vale la pena hacer ciertas observaciones. La función h es par. Chicos, voy y vuelvo. Espérenme un poquito. Bien, entonces vamos a seguir con otra propiedad que tiene que ver con la monotonía, crecimiento y decrecimiento. Entonces, primero, sea, bueno,
sea f de subconjunto de R en R. Luego, diremos que f es creciente si para todo A, B en D, tal que A menor o igual que B, eso implica que f de A es menor o igual que f de B. ¿Ya? O sea, una función se dice que crece cuando sube. Si yo tengo x, y, acá tengo A, acá tengo B, ¿cierto? A es más chico que B. Entonces, si A es más chico que B y las imágenes de A y de B mantienen la misma relación, o sea, f de A también es menor que f de B, entonces ahí estamos diciendo que la función crece en D. ¿Ya? Esto significa que está subiendo. ¿Ya? Eso significa ser creciente, ir subiendo. Por otra parte, diremos que f es decreciente si para todo A, B en D, tal que A menor o igual que B, implica lo contrario, que f de A es mayor o igual que f de B. Entonces, esto es todo lo contrario, es decir, usted tiene una función, ¿verdad? Donde A y B, uno es más chico que el otro. Sin embargo, las imágenes se comportan al revés. F de A es mayor que F de B. Entonces, lo que está sucediendo aquí es esto. Es decir, la gráfica de la función cae o decrece. Decrecer es bajar, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos. ¿Ya? Esto se puede probar en funciones algebraicas de forma bastante sencilla con un ejemplo. A ver, un ejercicio. Entonces, ejercicio o ejemplo sea f todos los reales a excepción del -1 en R, definida por f de x igual a x partido por 1 más x. Determine si f es creciente o decreciente. Tenemos que determinar si f es creciente o decreciente en un intervalo i que es del -1 al más infinito. ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Ya? Te entregan una función y te piden que tú determines si la función es creciente o decreciente en ese intervalo. Ya, entonces vamos a ver cómo trabajar esto. Bueno, solución. Para poder determinar crecimiento o decrecimiento de una función, uno parte de la misma manera siempre.
yo asumo, me doy dos valores, no fijos, no es que me los dé así como ya, este es el valor, no, son valores arbitrarios, son valores A y B. Yo me doy dos valores A y B en el intervalo en donde los quiero trabajar, tales que A menor o igual que B. Uno parte así, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver si una función es creciente o decreciente, uno lo primero que parte haciendo es eso. Sean A y B en el intervalo del 1 al más infinito, tal que, menos 1, perdón, al más infinito, tal es que A menor o igual que B. ¿Ya? Entonces uno parte así. Entonces, hacemos f de A menos f de B. Evaluamos la función en A partido por 1 más A, menos, evaluamos la función en B partido por 1 más B. Hacemos la suma de fracciones, 1 más A, 1 más B, te queda A por 1 más B, menos B por 1 más A. Y hacemos toda la cuenta que tenemos ahí. F de A menos F de B es A más AB menos B menos AB, dividido todo eso en 1 más A por 1 más B. Eliminamos aquí y les queda A menos B dividido en 1 más A por 1 más B. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente lo siguiente. Vamos a estudiar el signo de esta expresión. Entonces, se estudia el signo de f de A menos f de B. Y luego se concluye. Entonces se estudia el signo de esa resta y después se concluye si la función es creciente o es decreciente dependiendo de lo que nos salga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos que nosotros habíamos dicho preliminarmente que A y B pertenecían al intervalo del menos 1 al infinito, tal que A menor o igual que B. Entonces, vamos a estudiar cada una de las expresiones que compone esto que está aquí. Primero vamos a ver qué pasa con el signo de A menos B. Entonces, si A menor o igual B, eso implica necesariamente que A menos B es menor o igual que 0. ¿Verdad? Entonces, estudiamos ese signo. Ahora vamos a ver cómo es el signo de esto que está aquí. Como A pertenece al menos 1 al infinito, esto es equivalente a decir que A es mayor que menos 1. Eso significa que 1 más A es mayor que 0. Ya, listo con eso. Ahora vamos a estudiar el signo de la otra expresión que me queda acá al lado. B pertenece al intervalo del menos 1 al más infinito, lo que es equivalente a decir que B es mayor que menos 1. Esto es equivalente a decir entonces que 1 más B es mayor que 0. Ya, listo. Terminamos el estudio de signos de todos los factores que tiene f de A menos f de B. Entonces, fíjense, f de A menos f de B es igual a menos B. Abajo teníamos 1 más A por 1 más B. Lo de aquí nos dio menor o igual a 0. Lo de acá nos dio mayor que 0. Lo de acá nos dio mayor que 0. Entonces, si yo multiplico dos positivos, el resultado es positivo. Denominador positivo, numerador negativo, resultado negativo. Eso significa que la expresión completa es negativa. Entonces, como
A menor o igual B implica que f de A menos f de B es menor o igual que cero, eso es equivalente al hacer el despeje que f de A es menor o igual que f de B. Entonces, si usted se da cuenta, ¿a qué llegamos? ¿A cuál de las dos definiciones? Las dos parten igual, pero nosotros llegamos a que f de A era menor o igual que f de B. Y esa es la definición de crecimiento. Por lo tanto, nosotros decimos que f se concluye que f es creciente en el intervalo -1 al infinito. Y ahí estaría terminado el análisis.